Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico en donde usted llama, nos formula sus inquietudes en materia jurídica y nosotros le vamos a responder como es debido, haciendo un poco de orientación, de interpretación de esas normas sobre esos casos que en ocasiones usted no sabe qué hacer al respecto. Por eso, márquenos al 325-7570, 325-7570 o el 331-2265. 331-2265, nuestras líneas de participación, pues, que a partir de este instante quedan habilitadas para que usted nos llame y nos comente. Un saludo muy especial al amigo Leonardo Quintero, lo mismo que a la doctora Paulina. Ellos son también asiduos televidentes de este espacio, porque Tablero Jurídico nos interesa a todos. Todo aquel que viva en sociedad está regulado por normas. Y en Colombia, cuando hay tanta, pero tanta norma, es necesario hacer explicaciones pedagógicas para hacer, por supuesto, una mejor interpretación de ellas. Hoy queremos, pues, hablar de esos temas que tanto le gusta a la gente, del derecho laboral y la seguridad social, pero antes también hay que resaltar un poco la situación que se agudiza día a día en Venezuela, con 2 presidentes, un presidente que ha sido escogido por la Asamblea Nacional, un presidente que los Estados Unidos, por supuesto, ha venido imponiendo, que es a Juan Guaidó, y el otro presidente que es Maduro, el señor Maduro, que se atornilla cada vez más en el poder. Esperemos que lo que muchas personas están deseando, que se saque por la fuerza a ese mandatario, no termine con un derramamiento de sangre como siempre ocurre, porque más allá de la presunta democracia que los Estados Unidos y otras naciones quieren dizque mostrar en Venezuela, es precisamente el apetito por el petróleo. Aquí creo que Venezuela no debe preocuparse porque tiene presidente en Colombia, tiene medios de comunicación y tiene muchos funcionarios, porque aquí la mayor parte de los funcionarios no vela por los asuntos de Colombia, sino que se preocupa por la situación de Venezuela. Lo mismo que el presidente, porque a cuanto evento internacional va, lo primero que habla es acerca de Venezuela, pero deja de lado que se han asesinado en los últimos años más de 600 líderes sociales, más de 600 líderes sociales. Ya vamos a ir con televidente en línea, pero recordándoles sí a todos los televidentes, por supuesto, que Venezuela tiene 3 presidentes, Juan Guaidó, Maduro y el presidente que se dice que es colombiano, el señor Duque, porque él no gobierna en Colombia, sino que está preocupado por la situación de los venezolanos. Esperemos que algún día se dedique a gobernar aquí,
y a proteger los más de 600 líderes que han caído asesinados. ¿Por quién? Por quienes detentan muchas veces el poder o por quienes les han despojado de sus bienes. En su mayor parte, estos líderes asesinados son los que están clamando por una devolución de tierras a los campesinos que fueron expropiadas en estos fatídicos gobiernos que ya aquí en Colombia conocemos cuáles fueron. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Tardes. ¿Cómo me le va, señor? ¿Cómo está, doctor? Habla con Aldemar Vargas. Don Aldemar Vargas, ¿de dónde nos llama, don Aldemar? De aquí del barrio Laureano Gómez. ¿Y su inquietud cuál es, don Aldemar? Doctor, es que yo tengo una inquietud con Colpensiones. Resulta que yo tengo una enfermedad hace un año ya, que llevo incapacitado. Entonces ya Colpensiones me está pagando un subsidio, pero llevo ya 4 meses que voy con los papeles y al mes me llega una carta diciendo que eso no sirve porque es copias y eso es lo que me da la EPS. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Permítame un momentico, don Aldemar. ¿Usted lleva incapacitado un año? Sí, señor. Correcto. ¿Colpensiones le está pagando a usted esas incapacidades? Sí, me pagó una. La primera que me la pagaron y las otras ya no me la han pagado porque me están devolviendo los papeles que dicen que en la carta que me mandan dicen que son copias y que eso no es válido. Correcto, correcto. Porque le están entregando, según ellos, unas copias. Exacto. ¿Usted cotiza como independiente ante Colpensiones? No, como empleado. Como empleado, perfecto. ¿Usted esas incapacidades las radica no ante su empleador, sino ante Colpensiones? Ante Colpensiones, sí. ¿Su empleador no le paga las incapacidades? No. Bueno, y su pregunta es, ¿qué hacer al respecto? Sí, porque ya me da 4 meses y me sale con el siempre. Ahorita ayer me llegó una carta volviéndome a decir lo mismo. ¿Ha usted presentado alguna acción de tutela para que le protejan su derecho? No, señor. Bueno, entonces vamos a resolverle a don Aldemar Vargas, que nos está llamando desde el barrio Laureano Gómez, a consultarnos pues qué sucede con sus incapacidades que en los últimos 4 meses no han sido canceladas. Vamos entonces a colgar la línea y habilitar para que otras personas puedan comunicarse con nosotros y vamos resolviéndole a don Aldemar Vargas. Don Aldemar, recordemos que cuando uno entra en esa situación de calamidad en materia de salud, como está usted, lleva un año incapacitado. Eso significa que si su empleador lo tenía afiliado a usted a todo el esquema de seguridad social integral y en tratándose de una enfermedad de origen común o un accidente de origen común, porque si usted me habla de que Colpensiones está pagando las incapacidades o se las estuvo pagando, es porque su origen es común y no laboral. Luego, la norma dice, don Aldemar, que los 180 primeros días los asume su EPS y conforme al artículo 41 de la ley 100, después del día 180, es decir, día 181, hasta el 540, lo asume el fondo de pensiones. Si usted tiene un año, es decir, lleva 360 días incapacitado, aún está bajo la responsabilidad de la EPS, del fondo de pensiones, corrijo, el reconocimiento y pago de las incapacidades. ¿Qué dice el artículo 41? Que usted debe tomar esas incapacidades que le da la entidad, es decir, el médico que le está atendiendo a usted es quien da las incapacidades. Y esas incapacidades usted las va a radicar ante Colpensiones, como lo ha venido haciendo. Colpensiones no puede sustraerse a ese deber legal de no reconocerle las incapacidades alegando que son copias. Se supone que lo que usted le está radicando es lo que le están dando en el servicio médico. Aún más, y yendo más allá, don Aldemar Vargas, el artículo 121, Decreto Ley 019 del año 2012, repito, artículo 121, Decreto Ley 019 del 2012,
establece de manera textual que usted debe tomar esas incapacidades y radicarlas no ante las entidades del sistema de seguridad social, sino ante su empleador. Es decir, que si usted tiene unas incapacidades en este momento, llévelas ante su empleador, radíquelas allí. Y es su empleador quien se va a encargar, ante la entidad encargada de reconocer las prestaciones, de pagar. Y no andar usted bajo ese trámite tortuoso de radicar un documento que le digan, venga mañana, este no es, hay que traer el original, lo lleva, le dicen, no, ese no es, hay que seguir esperando. No, en absoluto. Yo le recomiendo que usted se acerque a un despacho judicial y conforme al artículo 86 de la Constitución Política, artículo que por supuesto fue desarrollado o reglamentado por el decreto 2591 del 91 y el 306 del año 92 y recientemente el 1380 del año 2002. Con estas disposiciones usted puede acercarse a un juez de la República, invoca una acción de tutela y exige protección de un derecho fundamental como lo es el mínimo vital móvil que está establecido en el artículo 53 de la Constitución Política. De otra manera, usted no va a lograr que le paguen esas incapacidades. Ahí lo van a tener durante mucho tiempo. Vincule en la acción de tutela no solamente a Colpensiones, sino también a su empleador. Ahora bien, si usted no lo ha hecho porque no conoce la norma, nosotros le sugerimos que radique las incapacidades tal como se las dé su médico ante su empleador, porque así lo establece el artículo 121 del decreto ley 019 del año 2012. Hay una relación directa entre empleador y entidades del sistema de seguridad social. ¿Por qué decimos que hay una relación directa? Porque si bien es cierto, usted es el encargado de seleccionar o escoger su EPS y su fondo de pensiones, por supuesto que al empleador le corresponde escoger la ARL y la caja de compensación. Entonces, usted simplemente escoge la entidad o le manifiesta a su empleador qué entidad de salud desea usted afiliarse y cuál es el fondo de pensiones. El empleador, a partir de ese momento, instaura una relación directa con las entidades del sistema de seguridad social. Y en ese sentido, entonces, y para evitar eso que está sucediendo con usted, el decreto 019 lo que entró fue a resolver un problema y a decirle, esas incapacidades no hay que radicarlas en la ARL ni en la EPS, ni en el fondo de pensiones, hay que radicarla en la empresa, y la empresa debe gestionar ante esa entidad el pago, no sin antes haberle cancelado a usted. Precisamente para eso es la norma, para que el empleador le pague a usted cumplidamente esas incapacidades, tal como venía pagándole su salario cuando usted estaba produciendo para la empresa. Si ahorita, en razón a su condición de salud, usted no puede estar laborando, esas incapacidades deben seguirse pagando y el empleador exige o repite contra la entidad del sistema de seguridad social obligada al reconocimiento y pago de la prestación. Tanto el decreto 019 del año 2012 como la ley 962 del 2005, en ambos casos son disposiciones o son normas antitrámite, porque en Colombia lo que más estrés produce a los usuarios del sistema es la tramitología, porque le exigen un documento, otro documento, otro documento. Cuando la gente logra juntarlos, los radica y ¿qué hacen ellos? Le niegan el derecho, argumentando cualquier cosa que muchas veces no está en la ley. Niegan el derecho a sabiendas que es algo fundamental, como en este caso resultan ser las incapacidades que debe el empleador pagarle al trabajador que se encuentra incapacitado
por alguna circunstancia. Repito, usted puede acercarse donde su abogado de confianza o usted mismo, o acudir al INCOL. Allí, en la dirección que aparece más adelante en pantalla, usted puede asesorarse con uno de los abogados de manera directa y con ellos presentar una acción de tutela. No dé más espera, porque no le van a reconocer, no le van a pagar esas incapacidades, siempre van a argumentar que son copias y usted está radicando las que le dan ante el médico o las que le da el médico. No es posible que en estos tiempos, cuando tanto se ha pregonado la protección que se debe tener con las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, aún las entidades sigan perdiendo el tiempo con eso y no exista un organismo del Estado que obligue y sancione a las entidades cuando nieguen este tipo de prestaciones sin ningún tipo de justificación. Por eso, como parte introductoria de este espacio, decíamos que nuestro presidente, como principal funcionario, como principal mandatario de todos cuantos existen en Colombia, debe dedicarse a eso, a velar por resolver los problemas internos. A eso debe dedicarse. Y no estar pendiente de lo que pasa con el país vecino, siguiéndole el juego a otras potencias como los Estados Unidos, que van detrás de los más de 300.000 millones de barriles de petróleo que hay allí de reservas. Y entonces la gente cae de manera incauta porque los medios de comunicación, que al parecer tampoco tienen nada que informar en Colombia, sino todo lo de Venezuela, desde que se levanta el colombiano hasta que se acuesta, es hablando de la situación de Venezuela y la situación de Venezuela. Pero ojalá ese mismo despliegue publicitario, ese mismo despliegue informativo que todos los días se ven en los medios de comunicación hablando sobre el problema de Venezuela, se hiciera aquí, con esos problemas tan graves como tenemos nosotros, esos problemas de intolerancia, esos problemas de corrupción tan enormes, esos problemas de violencia, esos problemas de tanto, pero tanto funcionario quedándose con los recursos públicos. Eso es lo que hay que hacer todos los días en primera plana de los medios de comunicación colombianos. Pero hoy usted prende cualquier noticiero o enciende su televisor, su radio, lee la prensa y todos absolutamente coinciden que el principal problema de los colombianos parece que fuera la situación de Venezuela. No vengan con el cuento de que tenemos que ver porque son muchos los venezolanos que se encuentran deambulando por los principales departamentos o municipios de esta Colombia. No, eso puede ser muy cierto. Muchos están de tránsito hacia el sur, porque lo que sí está claro es que muchos venezolanos consideran que si allá en Venezuela está malo, aquí está peor. Y eso hay que hacerlo es consultándolos. Algunos van de tránsito hacia el sur, porque es que a veces creemos que este es una maravilla y que por ser una maravilla, entonces todo el mundo va a ir hacia acá. Este es un país con una excelente calidad de vida. No, eso no es cierto. Los datos estadísticos dicen que el índice de homicidios se ha aumentado año tras año en Colombia. Muchos homicidios, pero estamos preocupados porque el señor Maduro irresponsablemente se ha atornillado en el poder y entonces tenemos que quitar a Maduro y poner el que diga el señor Duque o el que diga el señor Donald Trump. Eso es lo que hay que hacer. No, eso no se había visto jamás, de que otro país vaya e imponga el presidente a otro. Pueden tener todos los problemas. Hubieran hecho eso en Sudáfrica, cuando el famoso apartheid, que unos pocos tenían dominado a unas mayorías, y ese sí era un gobierno también antidemocrático, ilegítimo, como puede ser el de Venezuela. Pero eso no lo hicieron nunca, porque a lo mejor no tenían la riqueza petrolífera que hay en Venezuela hoy. Eso es lo que hay que abrirle el ojo. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, me disculpa con las buenas tardes. Sí, señora, ¿cómo le va? Me disculpa, señor, que lo que pasa, no sé si me está aislando el teléfono, casi no lo escucho muy bien. Que me hable un poquitico más durito. Correcto, mi señora, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas tardes, mi nombre es María Armijo nuevamente, lo vuelvo y lo saludo, doctor Palacio. Muchas gracias por la información que usted me pueda brindar por aquí.
Es que lo que pasa es, doctor, que yo he venido teniendo una situación en cuando de pronto me disculpa si me salgo de su área porque de pronto no es la suya. Muchas gracias por todo el apoyo que usted nos da a todas las personas que lo vemos en su programa. Mil felicitaciones, que el Señor lo bendiga por esa labor que usted desempeña, dándonos a todos nosotros pues los que no sabemos, y por el medio de usted aprendemos mucho unas cosas. Bueno, yo he estado laborando un derecho de petición, un derecho de petición se lo hizo una empresa transportadora, también lo radiqué también en la superintendencia por medio de la página. También, otra cosa más hice una carta, no sé si sea esa la ley la que me tuve que acoger a la ley de insolvencia, la ley 550. Sí, me acogí pues a esas leyes, pues la verdad, porque realmente hay muchos abusos con las empresas transportadoras aquí en esta ciudad, que pues ellos no se llenan sino ellos con la administración, que pague la administración y que pague pues uno una cosa y que pague los jueces y que pague la otra cosa, y bueno. Pero entonces ellos tienen unos deberes como empresa con nosotros, los afiliados. La petición que usted presentó, doña María Armijo, fue ante una empresa transportadora. ¿Por qué razón? Lo presenté porque es que ellos prácticamente me inmuneraron el derecho al trabajo ahora en diciembre por la tarjeta de operación. La tarjeta, yo fui al ministerio, la tarjeta ya estaba el día 18. Fui al ministerio, ya estaba, me manifesté con la empresa que ya estaba en la tarjeta, tenía unos contratos para hacer en diciembre, no los pude hacer los trabajos, por lo que pues sin ese documento no lo podía elaborar. Y los jueces, que yo me tenía que darme los jueces, que los jueces se les dicen a las planillas que andamos nosotros. ¿Usted se dedica a transportar personal o carga? Sí, señor, sí, señor. En colegio, si se presenta un viaje, voy y lo hago. Mando al motorista y lo hago y todas las cosas. Bueno, ¿esto por qué, doña María Armijo? Para adentrar un poco a las personas frente a su caso. Usted formula un derecho de petición porque no la dejan operar los recorridos que usted tiene con algunas entidades escolares. Sí, entonces voy a explicarle para que usted me entienda un poquito, que sí, señora. Estoy enredada. Bueno, entonces, ¿qué pasé yo? Le hice pues desde noviembre, mandé un derecho a la superintendencia, a la que los manda prácticamente a ellos directamente a Bogotá, a la página. Les mandé, no he recibido respuesta, yo llamo y me dicen que están investigando y a la final nada. Bueno, entonces ahora yo le mandé en la carta de insolvencia, le mandé a decir a ellos en diciembre, que la carta de insolvencia se las mandaba porque ahora en enero me iban a apretar que les pagara administración sin haberme dado pues el derecho al trabajo en diciembre, por la retención pues de la negligencia de ellos, que no me dieron la tarjeta, no fueron por ella al ministerio, porque esa negligencia la hicieron ellos, tenían que ellos personalmente al ministerio por ahí la reclamar. Entonces me dijeron que fuera yo. Entonces yo fui al ministerio y del ministerio los llamé a decirles que ya estaba y no fueron. Entonces, ¿cómo les parece que ahora pues me están llamando que hay que para que vaya ya a pagar la administración y la EPS del conductor? Es más, yo toda mi vida he trabajado independiente, le pagaba a mi conductor su trabajo, de su salario, su parafiscales se los pagaba, independiente de ello, la seguridad social y todas las cosas. ¿Y cómo le parece que con eso me van saliendo que no, que tenía que ahora en diciembre que pagarle los parafiscales ahí a ellos, la EPS y todo lo demás? Entonces le dije yo no puedo porque es que me salía muy costosa. Incluso fui al ministerio y eso salió más caro con ello. El ministerio ya me dio la tarifa, qué era, cuánto era y todas las cosas de la LL, de todo. Para no alargarle más, lo escucho por allá, doctor. Muchas gracias. Bueno, pero antes de que me corte, doña María Armijo, es que no alcancé a percibirle. ¿Su inquietud es únicamente alusiva a una petición que presentó en noviembre y no le han dado respuesta? En diciembre. En diciembre. En diciembre y en noviembre presenté otra. No me ha dado respuesta a la superintendencia de Bogotá, no me ha dado respuesta, una. Y dos, con la que le mandé a la empresa, se la mandé ahora en diciembre. En diciembre le mandé una carta acogiéndome a la ley que le digo, la de insolvencia. Sí. Le mandé esa carta autenticada por notaría,
fuera de eso, le mandé también un derecho de petición y hasta la fecha no me han contestado ninguna de las dos cosas. Bueno, simplemente voy a través de una llamada telefónica, me están diciendo que vaya a ir a pagar y que lleve la tarjeta de operación porque pues como yo voy a vincular el carro debido al problema, entonces que le lleve la tarjeta de operación allí vamos, y que pague. Doña María, ¿su petición consiste en solicitarle a ellos si puede o no operar su vehículo? Sí, no, la operación fue por lo que ellos me hicieron ahora en diciembre, que por eso lo desvinculé. Les dije que lo iba a retirar de la empresa, que lo iba a retirar, pero ahora la otra empresa ya me dio una carta de aceptación, pero hay que diligenciar los papeles, esperar que llegue la tarjeta de operación de allá y para yo poder operar. De lo contrario, estoy aquí sin trabajo. Correcto. Y su inquietud para el programa Tablero Jurídico es saber qué hacer si no le han dado respuesta a su derecho de petición. Sí, exactamente, y qué debo de hacer y qué debo de aplicar pues en ese caso, si una tutela o qué, porque antes me están cobrando plata, que voy a pagar este mes sin haber tenido trabajo ni en diciembre ni ahora en enero, y fuera de eso me obligaron que porque yo, el obstáculo que me habían colocado era que tenía que firmarles un pagaré en blanco, para poderme diligenciar la tarjeta de operación. ¿Cuánto vale la tarjeta de operación? Pues es poquito lo que vale, es poquito, 30.000 pesos, y eso que él ahí se gana como 7.000 pesos, porque en el ministerio vale como 13.000 pesos. Ajá. Vamos, y él ahí la tiene más cara. Vamos entonces a resolverle o a orientar a doña María. Bueno, muchas gracias, doctor. Buena tarde. A usted por comunicarse con nosotros. Recuerden que Tablero Jurídico es un espacio abierto a todos para que puedan comentarnos sus inquietudes, esos problemas especialmente de tipo jurídico que se presentan. No importa que sea el derecho laboral, el derecho de familia, el constitucional, el derecho civil, el constitucional, pero bueno, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, que es nuestro énfasis, donde más inquietudes surgen. En este caso, doña María Armijo nos indica que ha presentado pues un derecho de petición desde noviembre, lo reiteró en el mes de diciembre a diversas entidades del Estado en procura pues de encontrar respuesta a su inquietud, y hasta el momento no le han dado información. Recordemos el texto básico del derecho de petición, es el artículo 23 de la Constitución Política, artículo 23 de la Constitución Política, que está indicando cómo y ante quién se debe presentar un derecho de petición. Ese derecho de petición fue reglamentado por la Ley 1437 del año 2011, Ley 1437 del 2011, y recientemente por la Ley 1751-2015, si no estamos bien, donde se amplía nuevamente los términos o se explican los términos dentro de los cuales se debe responder un derecho de petición. Y depende la entidad donde usted lo radique y lo que esté solicitando. No todo el tiempo son los 15 días que indica la norma, sino que pueden ser 30 días, dependiendo. Si en su caso usted radicó un derecho de petición y no ha obtenido respuesta después de casi 2 meses de haberlo radicado, pues no le queda otra alternativa que presentar una acción de tutela, porque le están violando un derecho que es el de petición. Y ese derecho de petición, al no desatarlo, al no resolverlo, le están violando otro derecho que usted puede también argumentar allí, como es el derecho al trabajo, y con el derecho al trabajo al mínimo vital móvil, porque usted nos indica de que se ha dedicado últimamente es a eso, a trabajar en el transporte de personas, y para poder trabajar en esa área se requiere unas autorizaciones que debe dar por supuesto el Ministerio de Transporte y demás entidades que controlan para que todo se haga dentro de los parámetros legales. Usted está haciendo los trámites, no solamente para operar su vehículo, sino que también dice usted que se ha ceñido con el esquema de seguridad social de su conductor o sus conductores de vehículos, y que a pesar de ello usted no ha tenido una respuesta, no solamente para su caso, sino en el caso de cualquier naturaleza, donde se radique una petición, se debe
dar respuesta dentro de los términos que establece la misma disposición. De lo contrario, puede entonces elevarse una acción de tutela para que respondan no solamente el derecho de petición, sino que en este caso usted puede también solicitar que con el derecho fundamental de petición, artículo 23, también se pueda proteger el derecho al trabajo y el derecho al mínimo vital móvil, porque el derecho al trabajo lo están violando al no resolver oportunamente la solicitud que usted ha hecho para reglamentar la circulación de los vehículos que usted opera. Usted misma está diciendo hay una tarjeta operacional que requiere unos trámites y esos no se han podido resolver, no porque usted no haya podido, sino porque la entidad no le ha dado respuesta de manera oportuna. Por eso le repito, doña María Armijo, debe usted invocar una acción de tutela, está en mora de hacerlo y allí sustentar o fundamentar que lo hace para que le respondan esos derechos fundamentales que están siendo violados por la entidad del Estado. Si requiere un poco más de información sobre cómo invocar la tutela, por supuesto, escríbale a Tablero Jurídico o acuda a nuestras oficinas, cuyos teléfonos van a aparecer más adelante ahí en pantalla, para que usted llame y trate de interactuar directa o personalmente con un abogado para que sea a esos teléfonos que aparecen en pantalla, para que sea él quien directamente le oriente cómo hacer o cómo invocar la acción de tutela y, por supuesto, se trata de obtener un resultado positivo. Resultado positivo no es que los procesos se ganen, resultado positivo es que le den una respuesta, porque lo que usted pide no necesariamente uno espera que le digan sí, pero que por lo menos le resuelvan, porque en este momento la tienen en la incertidumbre. Y sobre eso es que usted invocó su derecho de petición. Gracias por comunicarse con nosotros, doña María Armijo, que nos está llamando pues de la ciudad de Cali. También nos hablaba de la ley 550, que ha presentado peticiones y que tampoco le han dado respuesta de manera oportuna. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, 325-7570, 325-7570 o el 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Vamos a hablar un poco ahora acerca de la sentencia 425 del 2005. Sentencia 425 del 2005, sentencia que por supuesto de la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 1 de la Ley 776 del 2002. Artículo 1 de la Ley 776 del 2002. Esta sentencia, la C425 del 2005, declaró la inexequibilidad de ese artículo. ¿Y por qué? Porque ese artículo indica que cuando una persona se someta a una valoración por parte de la Junta de Calificación o cualquier otra entidad facultada por ley para hacer ese tipo de valoración, se deben tener únicamente en cuenta las patologías que se adquieren a partir de la vinculación a la entidad, no a las anteriores. Me explico. Ese artículo 1 de la Ley 776 del 2002, que es una norma aplicable a los accidentes o enfermedades laborales, indica que es a partir del momento de la afiliación. Entonces, si una persona viene con unos problemas de disminución de capacidad laboral, pueden ser congénitos, es decir, nació con esos problemas o los adquirió en el transcurso de su vida, se afilia al sistema de seguridad social, tiene otra calamidad que también va a perder o le permite perder capacidad laboral. Entonces, lo que decía el artículo 1 de la Ley 776 del 2002 es que únicamente las patologías que se adquieren bien por accidente o bien por enfermedad de origen laboral, debían tenerse en cuenta a partir del momento en que se afilió hacia adelante.
no las que se habían adquirido antes de afiliarse, porque ellas no debían ser tenidas en cuenta para la calificación. Y con ello, la persona quedaba al margen de poder obtener una pensión. Pues bien, la C425 del año 2005 dice todo lo contrario y declara la inexequibilidad de ese artículo, ordenando a que la persona que se va a someter a calificación no se debe sesgar, es decir, no debe haber una calificación sesgada antes de y después de. La valoración debe ser integral, dice la propia sentencia, para resaltarle que hoy en día, ustedes que me están escuchando, si tiene algún problema de pérdida de capacidad laboral, ojo, algún problema de pérdida de capacidad laboral, usted puede afiliarse a su ARL, a su Sistema de Seguridad Social Integral. Y en el transcurso de esa afiliación, usted tiene algún percance que amerite una calificación de pérdida de capacidad laboral, usted puede exigir que le hagan una valoración integral. Muchos empleadores creen que si le dan trabajo a esa persona que tiene una disminución de la capacidad laboral adquirida antes de empezar a trabajar con él, no tiene ningún tipo de protección. No, ahí hay una equivocación, hay una mala interpretación de la norma. No es que simplemente se va a proteger con estabilidad laboral reforzada a ese trabajador que adquirió esas patologías que ameritaron pérdida de capacidad laboral después de estar vinculado, sino también las de antes. Porque si fuese así, como decía inicialmente el texto original, artículo 1, ley 776 del año 2002, entonces ninguna persona que hubiese perdido capacidad laboral podía entonces tener una pensión, y allí hay un error. No podía una persona entonces vincularse a trabajar porque no le iban a tener en cuenta las patologías anteriores. La Corte Constitucional lo que establece es de que debe darse una valoración integral, incluyendo dentro del examen de valoración todas las patologías que generaron pérdida de capacidad laboral anterior al inicio de labores de esa persona. Eso es lo que llamamos una valoración integral. Pero a ello le agregamos más, porque la calificación integral no es únicamente abordar todo el tiempo laboral de esa persona. La calificación integral también comprende que no es únicamente la parte motriz, como suelen calificar muchos profesionales de la salud, o la Junta Regional o la Nacional, o bien la ARL, la EPS, el Fondo de Pensiones, la aseguradora, entre otras entidades que conforme al artículo 41 de la Ley 100 tienen la facultad de calificar. Todas ellas tienen la facultad de calificar según lo establece el artículo 41 de la Ley 100. Pero también todas tienen la facultad de hacer una valoración integral. Si una persona que está afiliada al sistema está trabajando, estando afiliada, este es un caso o un ejemplo distinto al que hemos citado. Si la persona está trabajando y en el transcurso de sus labores tiene un accidente común o tiene un accidente laboral o de enfermedad, sea común o sea laboral, en ese evento se fractura una pierna y la fractura o el golpe es tan contundente que terminó esa persona perdiendo capacidad laboral en un 40%. Y esa pérdida de capacidad laboral es el resultado de la amputación de una pierna, una persona de 20, 30 años. Entonces, cuando es el momento de calificar, no solamente se debe tener en cuenta la amputación como tal, que es el hecho evidente, el hecho objetivo, lo que puede palpar el funcionario, lo que puede palpar la persona afiliada, la amputación de una pierna, sino que además de esa parte motriz,
que es lo que llamamos la parte motriz y que está relacionada con la minusvalía, también hay que agregarle la parte psíquica o emocional. Esa parte psíquica o emocional no se percibe, no se ve, se siente en el estado anímico de la persona, porque no es lo mismo una persona que tiene todas sus extremidades y sobre todo una persona joven que le han amputado una pierna y ya no puede hacer las mismas actividades. No solamente es la actividad laboral como tal la que se va a quedar, digamos, suprimida de la vida de esa persona. Además, hay que tener en cuenta que si era un deportista o que practicaba otro tipo de acciones, de deportes, cualquiera que sea, allí también va a haber una disminución en esa parte emocional, en esa parte psicológica, en esa parte sensorial en la persona. Entonces, debe incluirse entonces con esto en la valoración integral de un afiliado al esquema de seguridad social todos los aspectos que entran a disminuir, no solamente la capacidad laboral de la persona, sino también su capacidad emocional, su capacidad psicológica. Muchos se quedan únicamente allí, en lo que se observa, pero no en esos factores subjetivos que, si bien es cierto, afectan internamente a la persona, no son visibles a todos, porque nadie va a saber que una persona está deprimida si no lo proclama a los cuatro vientos. Puede estar sentado tranquilo, pero el infierno que puede estar viviendo ante la amputación de una pierna o de una de sus extremidades no es tolerable, no es soportable. Y hay personas que pueden incluso caer más allá y eso puede generarle hasta el suicidio. Ojalá eso no sea así nunca, pero hay personas que al verse postrado en una silla pueden pensar más bien en eso, en quitarse la vida. Por eso hoy, dentro de los derechos que tiene el paciente, dentro de los derechos que tiene el afiliado, está el de poder recibir, a la par con la atención médica, un psicólogo, por supuesto, médico también, pero en la parte emocional, en la parte psicológica, que esté en capacidad de convencer a la persona afectada de que puede llevar una vida, si no en las mismas condiciones que tenía anteriormente, antes de amputarle su extremidad, sí por lo menos hacerle más fácil entender y llevar una vida un poco más tranquila. En eso quiero hacerles el énfasis entonces a todos los afiliados, a todos los trabajadores o no trabajadores, basta con que estén afiliados, que si tenían una afiliación al sistema de seguridad social y han perdido capacidad laboral, revisen bien que dentro del examen de calificación se encuentren todos los elementos que la misma ley consideran deben incluirse para efecto de una calificación integral. Sentencia C-425 del año 2005, sentencia C-425 del año 2005. Hay muchas personas que les han negado la pensión porque la pérdida de capacidad laboral fue antes de y no después de, es decir, después de afiliarse, y no le han tenido en cuenta esos elementos que permiten aumentar el PCL o pérdida de capacidad laboral. Para que todos tengan presente, eso es lo que debe siempre primar. A todos, absolutamente todos los afiliados, le agregamos que como no basta solamente con tener esa pérdida de capacidad laboral, también es importante conocer el número de semanas que se tienen allí aportadas. Y frente a eso hay una técnica o hay una dinámica que ha establecido la Corte Constitucional, reiteradamente lo iba indicando, para que a la persona no se le sumen o tengan en cuenta únicamente las semanas conforme lo establece el artículo 46 de la Ley 100, 46 de la Ley 100,
o el artículo 39 de la misma disposición. Hay que tener en cuenta siempre en qué momento se produce o se estructura la pérdida de capacidad laboral para que en esos mismos términos pueda entrarse a establecer si al momento de estructurar la pérdida de capacidad laboral la exigencia de semanas corresponde a las que indica el artículo 39 o el artículo 46 o por qué no esos mismos artículos pero antes de ser reformados por la ley 860 del 2003 y por la ley 797 del mismo año, o en su mejor escenario, como lo indicaba el decreto 758 del año de 1990, porque allí había una variación con este decreto en materia de densidad de semanas, y densidad de semanas se exigían 300 semanas en toda la vida laboral o se exigían 150 semanas en los últimos 6 años. De tal suerte que si hay alguna persona que me esté escuchando en su casa que directamente tenga una situación de estas o conozca a un familiar, un vecino, un amigo que esté en una situación de esta, vayan a Colpensiones, exijan su historia laboral y miremos qué le aplicamos. Decreto 758 del 90, que exigía las 150 semanas en los últimos 6 años o en su efecto 300 en toda la vida laboral. ¿Qué le aplicamos? La ley 100 en sus comienzos, original cuando pedía 26 semanas en el último año, o le aplicamos lo que dice el artículo 46, lo que dice el artículo 39, es decir, 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Suena un poco complejo, por eso nosotros siempre le vamos a remitir a ustedes a que acudan donde su abogado de confianza, y su abogado de confianza los puede proveer al INCOL. Ahí en pantalla están los números telefónicos, llame, no se quede sin la duda. Con esa situación usted va a resolver y va a enterarse si tiene o no derecho a una determinada prestación. No es bueno quedarse con la duda, hay que disiparla, hay que esclarecerla. Y si ya le negaron, con más razón, consulte, porque estas entidades del sistema de seguridad social siempre, por lo general, van a negar. Y si hay una norma que está, digamos, en duda, ellos no aplican principio de favorabilidad, digamos, al afiliado o al trabajador, sino que aplican siempre la norma que para ellos es más beneficiosa. Ojo, no para el afiliado, no para el trabajador, más beneficiosa para la entidad. Y son los jueces de la República, en la interpretación que hacen de esas disposiciones, quienes se encargan de ordenarles. Reiteramos, las entidades del sistema de seguridad social, sean públicas, sean privadas, no son jueces de la República. Ellos no administran la ley. Los administradores de la ley son los jueces. Si a usted el Seguro Social, hoy Colpensiones, Porvenir, Horizonte, Positiva, cualquier entidad administradora de fondos de pensiones, cualquier EPS, cualquier ARL, si una de estas entidades le negó a usted el derecho a una prestación, no dude en consultar a su abogado de confianza, preferiblemente especialista en el tema. No se quede con la respuesta negativa. Hay que acudir más allá para que le despejen a uno de duda, porque las entidades nunca le van a decir vamos a aplicarle por favorabilidad esta disposición. Nunca le van a decir. Si usted no lo reclama, tenga la certeza. Y eso, que ni siquiera reclamándoseles a ellos, lo van a hacer. Es cuando un juez de la República, en una sentencia judicial, les ordena reconocer tal prestación apegándose al principio de favorabilidad cuando ellos proceden. Y muchas veces las semanas están, pero como no estaban conforme al artículo 39 o al artículo 46, 39 alusivo a la pensión por invalidez, 46 alusivo a la pensión de sobreviviente. Ojo, pensión de invalidez
pensión de sobreviviente. En ambos casos se requiere tener densidad de semanas previas a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral o previas al fallecimiento de la persona. Tanto el artículo 46 de la Ley 100, para efecto de pensión de sobreviviente, exige 50 semanas en los últimos 3 años anteriores del fallecimiento. El artículo 39 de la misma Ley 100 exige 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores, en este caso no a la fecha de muerte, sino a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, para que tengamos en cuenta eso. Pero si usted revisa su historia laboral, y en esa historia laboral no encuentra todas las semanas necesarias para estructurar el derecho a la pensión, pues hombre, usted considera que trabajó en otras entidades y que esas entidades no le hicieron aportes al sistema, sencillamente solicite una corrección de historia laboral e indíquele a su fondo de pensiones que usted durante X ciclos trabajó con esa entidad y no le aparecen los aportes. Si la entidad aún existe, hay que requerirla para que certifique por qué razón no le hizo aportes al sistema pensional. Si aún existe la entidad, usted estará preguntando desde su casa, ¿qué hago si la entidad ya no existe? ¿Qué debo hacer? Pues bien, muy simple. Si la entidad ya no existe, nos vamos a remitir a los artículos 22, 23 y específicamente al 24 de la Ley 100. Porque en ese artículo 24 se interpreta la jurisprudencia de la Corte plena, de manera plena, porque la Corte, al hacer lectura, al hacer interpretación de ese artículo 24, indica que se deben tener en cuenta las semanas que el empleador no pagó durante determinados ciclos. Si el empleador no pagó, no es un problema del trabajador afiliado, es un problema del fondo de pensiones al cual se encontraba afiliado el trabajador, que no hizo la labor de recaudar, así sea por vía coactiva, los aportes que ese empleador debió hacer. Y es injusto trasladarle esa responsabilidad al trabajador a sabiendas de que se maneja allí, en ese caso es una situación de subordinación frente al trabajador. Con esto pues hacemos esa claridad para finalizar el espacio de que las semanas que el empleador no pagó al fondo de pensiones no las puede perder, no se las pueden restar al trabajador afiliado, debe perderlas o reconocerlas el fondo de pensiones. Pues bien, el tiempo se nos ha acabado, esto es todo por el día de hoy y la invitación es para el día de mañana en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos en Más Tablero Jurídico. A todos ustedes, gracias por brindarnos su atención, por comunicarse con nosotros y recordarle que a las 11 de la noche este programa va en diferido. Un abrazo para todos, una feliz tarde y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.